OneNote es una aplicación que viene preinstalada en Windows 10 y que nos sirve para tener organizados, para tener estructurados y guardados en el mismo sitio todas nuestras notas, todos nuestros apuntes. Realmente este OneNote que viene instalado en Windows 10 es una versión más ligera del OneNote que viene con Office, que es pues más completo, por así decirlo, pero este OneNote de Windows 10, a pesar de ser más sencillo que el de Office, es totalmente funcional y nos sirve para abrir los mismos cuadernos que utilizamos en el Office y en la práctica pues es igual de útil. Ya veréis cómo es una aplicación desde luego muy recomendable. Para abrir OneNote pues, simplemente ponemos aquí OneNote, elegimos la aplicación, que en este caso sería esa. Yo tengo instalada también el OneNote del Office, que sería este de aquí, pero nosotros vamos a elegir este OneNote de aquí, que es el que viene realmente preinstalado en Windows. Y es el que vamos a ver porque es el que vais a tener todos en Windows 10. Entonces abrimos este OneNote y como veis lo primero que nos pide es un inicio de sesión con una cuenta de Microsoft. Esto es porque los cuadernos o bueno los blocs de notas que los llama en OneNote se guardan directamente en nuestra cuenta de Microsoft, de forma que los tenemos accesibles de cualquier equipo. Es decir, en vez de guardar la información únicamente en nuestro equipo, el bloc de notas se guarda en la nube, en los servidores o asociado a nuestra cuenta de Microsoft, y podemos acceder, por ejemplo, desde un móvil o desde otro equipo, podemos acceder siempre a nuestro bloc de notas. Entonces, para ello tenemos que asociar la aplicación o tenemos que darle una cuenta de Microsoft. Una cuenta de Microsoft, como ya sabéis, puede ser, pues simplemente puede estar asociada con un correo de Hotmail, con un correo Outlook, etcétera. Y una vez que ya le he dado los datos de mi cuenta de Microsoft, que ya la he asociado a la aplicación, pues ahora lo que tengo son bueno, pues unos blocs de notas que tenía hechos ahí de prueba, que como veis, bueno, por defecto solo me carga uno, pero ahora vamos a ver cómo podemos acceder a más. Realmente vamos a explicar primero, vamos a ver qué es un bloc de notas de OneNote, que bueno, básicamente se estructura en lo que son secciones y páginas. Las secciones dentro del bloc de notas serían estas pestañitas que vemos aquí. Por ejemplo, tenemos una sección que es notas rápidas, tenemos otra sección que es apuntes de clase, otra sección que es recetas de cocina, y podemos crear nuevas secciones. Por ejemplo, pues dando aquí, por ejemplo, podemos poner una que sea trucos caseros, vamos a imaginar, ¿no? Por ejemplo, pues podemos poner aquí una sección nueva que sea trucos caseros. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, cómo limpiar las manchas de la camisa, por ejemplo, y aquí podemos poner pues lo que sea, podemos poner aquí el texto que sea que corresponda, por ejemplo, como nota. Esto que tenemos aquí sería una página. Si queremos añadir otra página, pues podemos poner aquí otro truco casero, por ejemplo, que puede ser cómo limpiar la plata, por ejemplo. Y aquí podemos poner otra cosa. Por ejemplo, en este caso sería una sección que es trucos caseros, y aquí vamos poniendo diferentes trucos caseros para aplicar en cosas de casa. Aquí podemos tener una sección que sea recetas de cocina y podemos aquí, como veis, tener diferentes recetas, etcétera. Entonces el blog estaría formado por estas diferentes secciones y dentro de cada sección tenemos diferentes páginas. Podemos crear todas las secciones que queramos, simplemente dando aquí al símbolo de más podemos añadir nuevas secciones. Y bien, dentro de cada sección podemos añadir todas las páginas que queramos, pinchando aquí en el más que corresponde a la página. Podemos añadir todas las páginas que queramos. Entonces, como veis, es una forma de tener organizadas las notas, pues una forma muy sencilla. Y además pues muy práctica, la verdad. Luego aquí, como vemos, tenemos varias pestañas. En la primera pestaña es de formato. Aquí podemos dar el formato, el tipo de texto que queramos, la fuente que queramos, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, etcétera. Aquí tenemos diferentes opciones, incluso podemos insertar una imagen. Por ejemplo, vamos a insertar la imagen de esta de los guepardos, la podemos insertar como veis aquí. Y aquí, por ejemplo, pues poner un texto debajo, lo que queramos. Es decir, bueno, esto es una imagen y un texto que no viene a cuento, pero bueno, simplemente para que veáis qué sencillo es hacer aquí nada. Podemos a esto dar un formato en negrita, resaltarlo, por ejemplo, en amarillo, como si fuese un fosforito, etcétera. Es decir, se pueden hacer un montón de cosas. Y toda esta información pues quedaría aquí almacenada pues como si fuesen notas o apuntes. Luego tenemos aquí más opciones. Por ejemplo, tenemos esta otra pestaña de insertar, donde podemos insertar, por ejemplo, una tabla, un archivo, imágenes, etcétera. Por ejemplo, insertar una tabla pues sería tan sencillo como esto. Podemos dibujar. Tenemos aquí opciones de dibujo directamente para dibujar sobre la propia nota.
Y tenemos aquí una opción de vista simplemente pues para que tiene que ver con lo que es la vista del propio, cómo ver el propio blog de notas. Luego, por cierto, estamos viendo únicamente un blog de notas, que es este que aparece en el título, que dice blog de notas de David. Pero si nos vamos aquí, pinchamos aquí, como veis, aquí puedo tener diferentes blogs de notas. Tengo un blog de notas que es este de David, pero yo puedo agregar aquí un nuevo blog de notas, por ejemplo. Y puedo poner, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el coche, vamos a imaginar, ¿no? Y le puedo llamar, por ejemplo, a este blog de notas le puedo llamar coche. Entonces, todo lo que tenga que ver con el coche, pues lo puedo poner aquí. Por ejemplo, aquí puedo poner, por ejemplo, una sección que sea, por ejemplo, le cambio el nombre y voy a poner en esta sección reparaciones, por ejemplo, y aquí pongo diferentes notas referentes a las reparaciones. Aquí, por ejemplo, puedo poner todo lo que tiene que ver con los viajes en coche que he hecho, etcétera. Es decir, esto sería, por ejemplo, un blog de notas que se llama coche y tiene notas relacionadas con el coche. A lo mejor, bueno, pues realmente el ejemplo puede ser absurdo, pero más que nada es para que lo entendáis. Dentro de cada sección, dentro de este blog de notas coche, pues tengo sección reparaciones, sección viajes, y aquí puedo poner diferentes notas dentro de la sección de reparaciones o de la sección de viajes. Como veis, muy sencillo y una forma muy organizada. ¿Que quiero acceder a otro blog de notas? Pues bueno, pues aquí tengo diferentes blogs de notas, incluso los que tenga ya asociados a esa cuenta de Microsoft que he puesto al principio, pues simplemente ando aquí a más blog de notas, puedo buscar nuevos blogs. Por ejemplo, en este caso yo tengo otros blogs de notas asociados a mi cuenta y descargarlos serían tan sencillos como pinchar o seleccionarlos y darle aquí a abrir blog de notas. Y por ejemplo, aquí tengo uno que he creado también de prueba, que es recetas de cocina. Si yo le doy a abrir blog de notas, como veis, se me abre esta receta de cocina y lo que hace es descargar directamente la información de mi cuenta de Microsoft. Entonces podría abrirlo desde aquí o podría abrirlo desde un móvil o desde cualquier otro equipo en el que yo pusiese mi cuenta de Microsoft. Entonces ya veis que en este blog de notas de recetas pues tengo aquí una sección de dulces, otra de pasta, etcétera. Realmente no tiene casi información porque lo normal es que esto esté lleno de páginas y de secciones, pero bueno, es simplemente a modo de ejemplo. Luego vosotros ya os encargáis de rellenarlo realmente con la información que queráis. Y como veis, este blog de recetas de cocina pues se me ha asociado aquí. Como veis, pues muy sencillo. Las diferentes opciones que tiene este blog de notas. Bueno, aquí hemos visto las diferentes pestañas para formato y demás, y aquí tenemos también una pestaña de configuración donde podemos ver diferentes opciones de la aplicación. Por ejemplo, como pues tenemos activada la sincronización automática en los blogs de notas con la nube, la descarga de archivos de imágenes, etcétera. Aquí, como veis, todo está asociado con mi cuenta, con una cuenta de Microsoft que es mía. Aquí tenéis que utilizar la cuenta de Microsoft que sea vuestra, y si no tenéis una, pues podéis crearla fácilmente. Una cuenta de Hotmail, una cuenta de Outlook que tengáis, pues la que utilicéis como cuenta de Microsoft la podéis utilizar para utilizar este OneNote y tener vuestro blog de notas sincronizados con la nube. Paint es un editor gráfico que viene preinstalado en Windows 10. Es un clásico realmente de Windows. Podemos acceder a él. Vamos a abrirlo para tenerlo aquí presente. Y bueno, como digo, es una aplicación que es un editor gráfico muy sencillito realmente. No es comparable, por ejemplo, pues a otras aplicaciones que sirven para editar gráficos, como puede ser Photoshop o incluso GIMP, por ejemplo, que es una aplicación libre y también es bastante potente. Esta es una aplicación muy sencillita, pero es un clásico de Windows que ya aparece en versiones anteriores de Windows y que sirve para hacer cosas muy simples, pero que en un momento dado pueden ser necesarias, como puede ser recortar una imagen o escribir un texto en una imagen, etcétera. Vamos a ver este Paint realmente qué es lo que trae. Porque, como veis, realmente no tiene muchas opciones. Tiene 3 pestañas. Tiene una primera pestaña de archivo, que es la primera que vemos aquí de estas 3, y donde podemos elegir, pues, por ejemplo, hacer un nuevo lienzo, que ya nos abre uno por defecto. Una nueva imagen para trabajar con ella, abrir una imagen, guardarla en diferentes formatos. Como veis, se puede guardar en PNG, JPG, BMP, etcétera, diferentes formatos. Podemos imprimirla, enviarla por correo electrónico, etcétera. Esto sería un primer apartado de archivo que tiene que ver con todo lo que es archivo, imprimir, etcétera. Luego tenemos aquí esta otra pestaña de inicio, donde aparecen pues diferentes opciones. Por ejemplo, aquí podemos pegar una imagen que tengamos en el portapapeles, podemos cortar, copiar, seleccionar. Todo esto tiene que ver con temas de selección o cosas que tengamos en el portapapeles. Aquí podemos cambiar el tamaño de la imagen.
Podemos girarla, podemos, por ejemplo, utilizar un lápiz. Simplemente elegimos un color, aquí tenemos este color y elegimos aquí un color, por ejemplo, y podemos dibujar aquí de una forma muy sencilla. Si cambiamos, por ejemplo, el grosor, ponemos un grosor más así, más grueso, pues tendríamos este otro cuadrado. Ya ves que es muy sencillo. Y tenemos una aplicación de relleno. Si cierro, por ejemplo, este cuadradito para poder rellenar aquí, pues lo puedo rellenar de rojo, así de sencillo, o de amarillo, por ejemplo. También tengo una aplicación de texto donde una vez que selecciono aquí, pues le doy aquí y aquí puedo poner, por ejemplo, un texto como puede ser este de hola, y podría cambiar el color de este texto simplemente seleccionándolo y eligiendo aquí el color. Aquí puedo cambiar también el tamaño de este texto, puedo cambiar la fuente, etcétera. Como veis, al seleccionar la herramienta de texto se nos ha abierto una pestaña nueva aquí que pone texto, que es exclusivamente de esta herramienta. Es decir, si yo ahora mismo me voy aquí, por ejemplo, y selecciono el lápiz, pues me desaparece esa herramienta de texto, pero cuando le doy aquí al iconito del texto y introduzco un nuevo texto, pues se me abre esta otra pestaña que son solo opciones que tienen que ver con el texto, que ya veis que puedo cambiar la fuente, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, poner si transparente, opaco, los colores, etcétera. De una forma, como veis, pues muy sencilla y muy intuitiva. Bueno, tenemos aquí también, por ejemplo, una opción de borrador que, bueno, pues sirve, como su nombre dice, para borrar. Ya veis, simplemente lo paso por aquí y puedo borrar pues partes, trazados que tenga en el dibujo. Tenemos aquí una aplicación de un selector de color que nos sirve para seleccionar un color que haya aquí en lo que es el lienzo, lo que es la imagen. Por ejemplo, si como veis el color 1 ahora mismo es un morado, si yo selecciono este color amarillo, pues me lo selecciona. Cualquier color que haya en la imagen, pues puedo seleccionarlo con esta aplicación de selector. Luego tenemos aquí esta herramienta de lupa que sirve simplemente pues para ampliar lo que es la imagen. Por ejemplo, una vez que está seleccionado, si nos vamos aquí, podemos y le damos al botón izquierdo del ratón, pues aumentamos la imagen. Si le damos al botón derecho, pues la disminuimos. Así de sencillo. Esta función también de la lupa o de aumentar o reducir una imagen la podemos utilizar también con esto que tenemos aquí, esta barrita que tenemos en la parte inferior derecha de la aplicación, que sirve para controlar el zoom. Si le damos aquí a menos, por ejemplo, lo hace más pequeño, y si le damos a más, pues lo hace más grande o lo acerca. También podemos seleccionar aquí directamente y ponerlo al tamaño que queramos. Otra forma de hacer esto también sería con la combinación de teclas, bueno, utilizando la tecla control y sin soltarla utilizar la tecla de ratón. Es decir, yo pulso la tecla control y pulso, por ejemplo, el ratón hacia arriba, la rueda del ratón hacia arriba, y lo que hace es aumentar. Si le doy a la rueda del ratón hacia abajo, pues lo que hace es disminuir. Todo esto sin soltar la tecla control. Es otra forma también de hacerlo, muy sencilla. Luego aquí tengo diferentes pinceles que puedo utilizar. Puedo seleccionar, por ejemplo, pues desde plumas, rotuladores, por ejemplo, un lápiz de color. Elijo un color como puede ser el verde y ya veis que me hace aquí un trazado con el grosor que tengo seleccionado, claro, porque puedo hacerlo de diferentes grosores. También tenemos aquí un apartado que son para utilizar formas predefinidas. Por ejemplo, si desplegamos aquí vemos todas las formas que ya existen predefinidas. Por ejemplo, hacer un cuadrado, un rectángulo en este caso, sería tan sencillo como seleccionar aquí. Seleccionamos, por ejemplo, un color como puede ser el azul y hacemos así. Y como veis, sale un color azul, bueno, un rectángulo con los bordes azules. En este caso, como está seleccionado el rectángulo, podría cambiarle esos bordes simplemente seleccionando aquí el color, podría cambiárselos. Podría seleccionar otra forma, como puede ser un corazón, por ejemplo, y lo hacemos con el borde rojo, pues simplemente así sería tan sencillo como esto. Estas son las diferentes formas predefinidas que tiene aquí en la aplicación, que bueno, pues son unas cuantas. Y bueno, pues aquí podemos elegir el tipo de contorno que queremos para la figura, el relleno, etcétera. Aquí el tamaño, como hemos visto, el grosor del dibujo, los colores y tal. Luego tenemos aquí también un apartado o una pestaña que es de ver, que lo que nos permite pues es configurar o bueno, trabajar con todo lo que tiene que ver con ver la imagen, con cómo se ve. Por ejemplo, aquí podemos acercarla, es otra forma de ver el zoom que hemos visto aquí. Realmente que la aplicación de zoom pues igual lo podemos hacer aquí también con estos botones. Y podemos, por ejemplo, ver la imagen con unas reglas, si nos es útil, por ejemplo, utilizar estas reglas que vemos aquí.
para trabajar con la imagen, utilizar una cuadrícula, igual que los cuadernos, por ejemplo, cuadriculados. Esto puede ser también bastante útil porque, bueno, nos sirve de guía realmente a la hora de dibujar, y podemos verlo la imagen a pantalla completa. Si pinchamos aquí, pues la vemos a pantalla completa, y para salir de esta pantalla completa simplemente tendríamos que pulsar la tecla F11. Bueno, esto en cuanto a lo que es dibujar directamente en un lienzo en blanco. Podemos trabajar también sobre imágenes que ya estén, bueno, que ya estén hechas, o que sean en fotos, por ejemplo. Simplemente vamos a abrir aquí el explorador de archivos y nos vamos a ir a la carpeta imágenes. Por ejemplo, aquí tengo, vamos a verlo en modo icono, y aquí, como veis, tengo diferentes imágenes. Vamos a abrir esta imagen que tengo aquí de los guepardos, que se abriría tan sencillo como pinchar y arrastrar hasta la aplicación y soltarla. Al soltarla aquí nos dice que si deseamos guardar los cambios de este lienzo que estamos haciendo de prueba con los corazones y demás, le decimos que no nos interesa guardarlo, y como veis aquí aparece esta aplicación de, o sea, esta imagen, perdón, de los guepardos, que es la que tenemos aquí en el explorador, que podemos editarla, como os digo, desde este Paint sin ningún problema. Bueno, y una vez que tenemos la imagen abierta, pues podemos retocarla a nivel de las herramientas que nos ofrece Paint, como pueden ser, por ejemplo, si tenemos aquí la opción de seleccionar, podemos seleccionar parte de la imagen y podemos llevárnosla hacia un lado o recortarla, bien eliminarla de la imagen. Podemos dibujar directamente sobre la imagen en el color que queramos, escribir textos, etcétera. Como veis, bueno, nos ofrece pocas herramientas, son las herramientas justas para hacer cosas muy sencillitas. No es una herramienta profesional de edición gráfica como puede ser Photoshop, no contiene plugin, no se puede retocar a nivel de colores, de contrastes, de brillos, etcétera. No es nada de esto. Realmente para eso yo os recomiendo pues que os hagáis con un Photoshop, o bien una aplicación gratuita como puede ser GIMP. Pero bueno, este Paint realmente es para cosas muy sencillas de edición gráfica, y como os digo, nos viene ya preinstalado en Windows 10. Entonces, bueno, pues como una herramienta sencilla, en muchos casos nos puede servir.